Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Vamos de nuevo a entrar en la enseñanza que estamos trayendo sobre el Espíritu Santo. Es muy importante, mi hermano. La persona más desconocida del mundo es la persona del Espíritu Santo. Muchos hablamos del Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo, pero no sabemos nada del Espíritu Santo. Hablamos de lo que no sabemos. We talk about what we don't really know. ¿El Espíritu Santo es qué? The Holy Spirit is ¿Quién es? Es una persona. a person, ¿Y quién es? but who is he? Es Dios. It's God. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? And where is the Holy Spirit? En usted. In you. Es decir, que Dios está en usted. It's to say that God is in you. ¿Cuántos amenes? Note lo que le dijo amén. Todavía no se nos ha aprendido, hermano, el foco. You still haven't learned the focus of it, No, el foco. the light bulb. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir? Do you understand what I just said? Que Dios está en usted. That God is in you? ¿De verdad? ¿Lo cree? Do you believe it? Hay vida de Dios en usted. There is life of God in you. Vida de Dios en usted. Life of God in you. Vida de Dios en usted. The life of God Créalo, is in por you. favor. Believe it, please. Repítaselo todos los días. Repeat it to yourself Hay vida every de day. Dios en mí. The life of God Hay in me. vida de Dios en There's mí. life of God Hay in me. vida de Dios There en is mí. life of God in me. El ministerio de Cristo no terminó cuando Cristo se fue al cielo. The ministry of Christ didn't end when he went to heaven. El ministerio de Cristo siguió It continued a través del Espíritu through the Santo. Holy Spirit. No ha parado. It hasn't stopped. La religión ha querido pararlo. Religion has tried to stop Pero it, el Espíritu Santo but the Holy no lo va Spirit, a parar nada. nothing can stop Ni it. nadie. And no one. Por eso estamos volviendo a esto que es el corazón de la iglesia. That's why we're returning back to this, which is El the heart of the church. fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. The foundation of the church is the Word of El God. corazón de la iglesia The heart of the church es el Espíritu Santo. is the Holy Es Spirit. lo que le da vida a la palabra. That's what gives life to the Word. Palabra sin espíritu. A word without spirit. Note lo que voy a decirle. Notice what I'm going Escríbalo to por ahí, say. escríbalo Write ya it que no me down. olvide, hermana. Palabra sin espíritu. Word without the spirit. Diga conmigo. Palabra sin espíritu Word without the spirit es religión. is religion. Palabra sin espíritu es religión. Word without the spirit is religion. Espíritu sin palabra The spirit without the word es emoción. is emotion. Espíritu sin palabra. The spirit without the Es word emoción. is emotion. En la iglesia hay mucha religión. In the church, there's a lot Oh, of ¿saben religion. palabra, hermano? Oh, they know lots of word. Como he dicho muchas veces, parecen ametralladoras. I don't know what that is. Versículo tras versículo, pero no hay espíritu. Verse after verse, but there's no spirit. Son los que vienen al hombre herido They see the wounded man y dicen, tengo que ir a predicar. and they walk off and say, Y I dejan have to ahí preach tirado. somewhere. And they leave him there. Son los que miran al borracho. Ah, no, ese es borracho, yo no quiero nada con él. They're the ones that see the drunkard and say, oh, that's a drunkard. I don't want No, nothing ese to es do un with him. homosexual, Oh, that's olvídese. the Ni lo homosexual. toque, Don't get near ni them. lo salude. I'm not going to greet Yo them. tengo que ir a predicar. I've got to go preach. Eso es pura religión, man. That's religion. Ahí no hay espíritu. There's no spirit there. Espíritu The spirit sin palabra without word es pura emoción. is emotion. Y eso está llena la iglesia. And that fills the church. De emocionados. Emotional people. Quieren sentir cosas. They want to feel things. Quieren experimentar cosas. They want to experience things. Pero es pura emoción. But it's nothing but A emotion. la hora de los balazos And when the hard times come, salen corriendo. they leave running. No se ven en ninguna parte. They're not seen anywhere. ¿Qué pasó? Y no que hablaban en lengua. What happened? And Y didn't no they que speak in danzaban, y tongues? no And que didn't they esto y que dance? aquello. No había palabra. There was no word.
So, tenemos el balance. We have a Palabra balance. y espíritu. The word and the Las spirit. dos cosas siempre balanceadas. Both things always Todo lo balanced. que sea del espíritu Everything that is of the tiene spirit que pasar por la palabra. has to go through the word. Todo lo que sea del Espíritu Santo Everything that has to be through tiene the que Holy pasar por la Spirit palabra. has to go through the word. Manifestaciones del Espíritu Santo Manifestations of the Holy tiene que Spirit pasar por la palabra. have to go through the Si word. no pasan por la If they palabra, don't go through the word, no la reciba, don't receive it. porque no tiene la aprobación de la palabra. Because it doesn't have the approval or the Y approval eso, of the hermano, word. tiene mucho que ver con los dones del Espíritu And that Santo. has a lot to do with the gifts of the Holy Queremos Spirit. los dones del Espíritu We want the gifts Santo, of the Holy Spirit, pero no queremos al Espíritu but we don't want Santo. the Holy Spirit. Queremos que Dios nos use con los dones, We want God to use us with the pero no gifts, queremos la vida del but we Espíritu. don't want the life of the Spirit. Queremos los dones, pero no el fruto. We want the gifts, but not the fruit. De nuevo, queremos los milagros, Again, we want the miracles, pero no a Cristo. but not Christ. Juan capítulo 6, John chapter 6, Jesús se esconde, Jesus is la gente lo hiding. busca The people are looking for him, y Jesús les dice, and Jesus says, ustedes me buscan porque les di pan. you're looking for me because I gave you Me bread. quieren hacer rey de los panaderos You're looking for me for bread, y quieren comer pan gratis. and you want it free. Tócame, Señor. Touch me, Lord. Llévame, Señor. Take me, Lord. Tráeme, Señor. Bring me, Lord. Súbeme, Señor. Lift me, Lord. Bájame, Señor. Lower me, Lord. Y comienza a dar la palabra. Yo soy el pan de vida. And he starts speaking the word. Tienen I que am the bread of comerme life. a mí. You have to eat through Tienen me. que hacerme parte de su You vida. have to make me part of your Y life. aquellos dijeron, oh no. And those, they said, Y comenzaron a no. irse. And they began ¿Sí to ves? leave. You see? Porque nomás quieren los milagros. No, Because no they just quieren want the compromiso miracle. con They don't Cristo. want that commitment with Christ. No quieren compromiso con la iglesia. They don't want that with the church. Yo voy una vez al mes. I'll go every once in a Yo while. voy de cuando en cuando. I'll give every once No in a me while. diga que venga el domingo en la noche. Don't tell me to come on Sunday Esta nights. noche es culto de alabanza. Tonight is No, hombre, praise olvídese. service. No. ¿Y cómo le va a hacer en el cielo? And how are you going to do it in Si heaven? en el cielo hay alabanza If in heaven it's y en la praise, tierra no quiere alabar, and here on earth you don't want a lo to? mejor se va a quedar en el purgatorio. Yo no creo, pero sí, es compromiso, hermano. It's No that con el commitment. pastor. Not with the pastor. Olvídese, hermano. Forget about that. Algo que me enseñó el Señor es que nunca dependa de la gente. Something that Christ has showed me is never Dependa de depend on the él. people. Depend on Him. Hoy te dicen, lo amo, pastor. Déjeme hacer que para que vea. Lo amo, pastor. They hug you, but they're stabbing you in the back. Y en 3 meses, In 3 months, ¿dónde anda? where are they? Se fue para otra parte. They went somewhere else. Y no que me amaba. And didn't they say they Por loved me? razón me dolió. No wonder it hurt. Compromiso con Cristo. That commitment with Christ, No con el pastor. not with the pastor, No con la congregación. not with the No congregation, con un edificio. not with the building. Por eso es tan importante que aprendamos bien la palabra. That's why it's so important for us to Les learn voy the a Word of decir algo God. que los va a desanimar. I'm going to tell you something that Pero will no se discourage you. desanime. But don't be discouraged. Yo no tengo la verdad, I don't have all the truth, toda la verdad. all the truth. Pero aquí está la verdad. But here it is in God's Okay. Word. Seamos como los de Berea. Seamos como los cristianos de Berea. Let's be like the Christians. I don't know what Berea is. Berea. Que Berea. escudriñaba las escrituras That studied the scriptures para ver si lo que decía Pablo to see if what Paul said era cierto. was true. Mira, estos tremendos. ¿Qué pastor de la tierra no se ofenderá? How many pastors of the earth would not be offended by Si people le dijera, questioning what ¿sabe they have qué? to say? Por más que predique bonito, Saying, you déjeme preach pasar nice, por la palabra lo que usted dijo. but let me run it by through the Word, see ¿Cuántos what de you said. nosotros nos ofenderíamos? How many of hermano? us pastors would be offended by that? Pablo no. Not Paul. Y los de Berea eran más inteligentes. And those people were more que los de intelligent Macedonia. of those from Macedonia. Los de CCI From CCI, son más inteligentes they're more intelligent que todos los de San Antonio. from all of San Antonio. Porque los de CCI Because those of CCI, no tragan entero. they don't swallow it whole. Escudriñan la palabra They study the para Word ver si lo que dicen los to predicadores que see what the predican en preachers CCI say here at es CCI cierto. is true or false. Y me da mucho gusto cuando los hermanos traemos un invitado y me dicen, ¿para qué trajo ese hombre? And I'm glad when you all question, why did you Y bring yo this le digo, person? para saber qué tanto sabes. And I answer to see how much you know.
Y entonces pueden discernir los Then you're espíritus. able to discern Hablamos the spirits. entonces de los dones del Espíritu Santo. We've spoken about the gifts of the Son Holy 9, Spirit. There are 9, divididos en grupos de 3. divided in groups of 3. Acuérdense que hay dones de Dios. Remember, there's gifts of God Romanos capítulo 12. in Romans chapter Hay 12. dones de Cristo. There's gifts of Christ Efesios capítulo 4. in Ephesians chapter Y 4, dones del Espíritu and Santo. gifts of the Holy Spirit. En el capítulo 12 los menciona. In chapter 12, it's En el mentioned de Primera de Corintios. of 1 En el Corinthians, capítulo 14 los explica. and in chapter 14, it's explained. Los dones de revelación. The gifts of revelation, Don de palabra de ciencia. where there's word of science. Dios revelando por el Espíritu Santo God revealing una situación actual en una persona. through the Holy Spirit an actual situation in a person. Esa es la palabra de ciencia. That is the word of Don de palabra de science, sabiduría. of knowledge. And then there's the word of wisdom. No de palabra, no sabiduría. Word, not, Yo tengo Wisdom. el don de sabiduría, no hay eso. there's no such thing as gift of Palabra wisdom. de sabiduría. It's the word. Es recibir de Dios It's receiving from God para poder hacer decisiones en momentos to make a en que decision necesitamos de Él. in the times that we need from Him. Don de discernimiento de espíritus. Where there's a discernment of Poder spirits por de parte de Dios. apart with Saber God, qué espíritu está operando en know una what persona. spirit is working in a person. Recuerde que hay espíritu humano, There's a human hay spirit, espíritu satánico there's a satanic y hay spirit, espíritu santo. and there's a Holy Spirit. Por eso si usted, y especialmente en estos días, And that's why, especially now necesitamos during el these don de days, discernimiento de we need espíritus. that gift of Hay the mucho discernment of engañador. spirits. There's many that Yo puedo estarles engañando esta mañana will trick us, y muchos de ustedes van a decir, amén. and many will say, Amen. Yo puedo decirles en esta mañana, I can tell you something this el morning Señor me ha dicho that God has told que me tenemos que irnos todos a Piedras that Negras we need to go to Piedras porque Negras va a venir un meteorito sobre San Antonio. because there's going to be a meteor coming to San Antonio. Y mañana comenzamos un desfile And tomorrow we start a para line Piedras, to go to Piedras, siguiendo al pastor Ballesteros. following Pastor Ballesteros. Ojalá que nunca lo hagan. I hope you don't do that. Pero no falta quien lo haga. But there might be some that do, Sí. Porque hay gente para todo, hermano. because there's Hay different gente que kinds no of people. piensa. There's people that don't think. Les gusta que otros piensen por They like ellos. for others to think for them. Pues el pastor dijo que Well, nos the fuéramos pa' pastor Piedras. said for us to Pa' go. allá vamos. We should go. Discernimiento de espíritus. And the discernment of spirits. No, pues el pastor enseñó que Cristo no nació de una virgen. Well, the pastor taught us that Christ wasn't born of a virgin. Pues si el pastor dijo así debe ser. But if the pastor said it, that's the No, way it no, is. No, no, No. no, no. Discernimiento de espíritus. The discernment of Y hoy spirits. seguimos con la segunda, The second, que tiene que ver con los dones de palabra. the gifts of the word, Don de lenguas, where tongues, don de interpretación de gifts lenguas, of interpretation of tongues, don de profecía. and the gift of Note, prophecy. note por favor. No, please. En los dones de Dios In the gifts of God está la profecía. is the prophecy. En los dones de Cristo In the gifts of Christ está el ministerio profético. is the prophetic En los ministration. dones del Espíritu Santo And the gifts of the Holy está el Spirit don de profecía. is the gift of prophecy. Tres cosas completamente diferentes. Three completely different Y things. la gente está bien confundida con eso. And many people are very confused with Bien that. Algo que encontré que me llamó la atención, hermano, por favor. Something that I Nomás, read that caught my fuera de attention. curiosidad. Primera de Corintios capítulo 2. 1 Corinthians chapter 2. No, perdone, 5:9. Chapter 5, verse 9. 1 Corinthians 5, 9. Note, os he escrito por carta. It's written through a letter. Yo estaba diciendo, ¿cuál carta? And I said, which letter? Es decir, que había otra carta. It's to say there was another letter. Y Primera de Corintios, Pablo está contestando la primera carta. And in 1 Corinthians, he's responding to the first letter. No los confundo, Primera de Corintios debería ser Segunda de Corintios. Y Segunda de Corintios sería Tercera de Corintios, porque había una carta anterior. Si entienden bien, leanlo y verá. Corintio, hermano, para que aprendamos un poquito, era una iglesia de gentiles.
It was Corinthians was a church of Gentiles. Gentiles eran no judíos. They were non-Jews. Y ellos se reunían en la casa de un hermano. And they would gather in the home of Ahí a brother. muchos creyeron. There many believed. Y muchos judíos también creyeron. And many Jews also believed. Ahora, Corinto era una ciudad terrible, hermano. Corinthians was a terrible city. Inmoral, It was inmoral. very immoral. Había mucha prostitución. There was a lot of prostitution. Había un templo dedicado a la prostitución. There was a temple dedicated to Había una prostitution. diosa, There was a female la god, diosa Afrodita, Aphrodite. que le dicen la diosa del amor. No, no era la diosa del amor. They called her the god of love. Era la diosa de la prostitución. And she was actually the god of Era prostitution. un demonio sexual, It hermano, was a sexual demon que controlaba a Corintio. that controlled Corinthians. Pero en medio de esa inmoralidad, But in the hermano, middle of that immorality, había una iglesia llena del Espíritu Santo. there was a church filled with La the Holy iglesia Spirit. de Corinto. There was a church of Hemos Corinthians. dicho, hermano, que los dones It's been said that the no gifts son suyos. are not yours. Si alguien le dice, If someone yo tells you tengo el don, Dios me dio el don de sanidad. that God has given me the gift of healing, Note, porque hay gente que dice, hay predicadores, yo tengo el don de sanidad. there's preachers that say, I have the Ah, ¿lo gift of tienes? healing. Oh, you have it? Entonces, llévese al hospital. And so go to Para the que hospital. sane a todos los So enfermos. that person can heal everybody that's sick. Nadie tiene ningún don. No one has a Los gift. dones son del Espíritu The Santo. gifts belong to the Holy Son de Spirit. Él. They're from the Y Holy los Spirit. manifiesta en usted y en mí. And they're manifested De in me and acuerdo al you propósito divino. according to the divine Todos purpose. nosotros, si usted tiene el Espíritu Santo, All of us, if you have the Holy camina en la Spirit, llenura del Espíritu Santo. walk in the Porque eso es fulfilling of the clave. Holy Spirit, because that's the key. Hay carnalotes There's people that are fleshly que manifiestan dones, that manifest gifts, pero es un espíritu de engaño satánico. but it's a satanic Pero cuando hay llenura del spirit. Espíritu But Santo, when there's a filling of the Holy cuando hay Spirit, vida de Dios en when there is nosotros, life of God in la you, manifestación del Espíritu the Santo manifestation of the Holy se da Spirit para provecho, como dice la Biblia. is given. Para provecho. Por eso es que en 1 de Corintios 14, Pablo dice, nótelo, versículo 1, That's why in 1 Corinthians, anhelen, 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 deseen. desire it. Yo no sé usted, young people, ojalá que usted aprenda esto. I hope you understand this. Anhelen los dones, Desire the gifts. anhelen, deseen los dones. Desire those Es lo gifts. que dice ahí Pablo. That's what Paul says. ¿Para qué? For what? Porque la vida de Dios manifestando en usted. Because it's the life of God that's being manifested through you. ¿Para qué? For what? Para que todos te aplaudan. For everybody to Ay, applaud el you? Señor usa tanto a esa hermana. Oh, God uses that El person Señor usa so tanto a much. esa hermana. God uses that person Para so que much. pidas ofrendas de amor. So you can ask for love offerings? No. No. Los dones son para glorificar a Cristo The Jesús. gifts are to glorify Cualquier Christ. persona Whatever que person opere en los dones that operates in the y no gifts glorifique a and Cristo, does not glorify Christ, rechácenlo, hermano. reject them, Porque please. se pueden usar los dones Because they can use the para gifts sacar dinero. to get money Y out from you. muchos han caído en esa trampa. And many have fallen in that Hubo un trap. hombre que quiso comprar el don, ¿se acuerdan? There was a man who wanted to buy the gift. Do you remember? Quería comprarlo He wanted to buy porque it vio dólares en ellos. because he saw dollars in that. Los dones, si no glorifican a Cristo, hermano, The gifts, if they do not glorify Christ, hágalos a un lado. push them aside. Muy bien, vamos rapidito. Don de profecía. Let's go to the gift of Note, prophecy. don de profecía. Notice, gift of prophecy. Es un don del Espíritu Santo It's a gift from the Holy Spirit donde Dios where God da un mensaje gives a message de ánimo of encouragement a una persona to a person para otra persona. for another person. Es un mensaje It's a message de ánimo of encouragement de parte de Dios from God a una persona to one person para otra persona. for another person. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Note, Pablo dice, Look at what Paul says. anhelen los dones,
desire the gifts. Pero si hay un don que ustedes deben anhelar, desear, But if there's one gift that you should es que desire, profeticen. is that you prophesy. Pero note, hermano, cómo comienza. But notice how it starts. Seguid el amor. Capítulo 12 de Primera de Corintios 1 Corinthians 12, habla de los dones. it talks about the gifts. Capítulo 14 de Primera de Corintios Chapter 14 explica los dones. explains the gifts. Capítulo 13 Chapter de 13 Primera de Corintios of 1 Corinthians, es como un sándwich. it's like a sandwich. La carne del sándwich, The meat of the la sandwich, carne de los dones the meat of the gifts es el amor. is love. Si usted profetiza If you prophesy bajo el don de profecía, under the gift of si prophecy, usted da palabra de sabiduría, if you give a word of palabra de knowledge, ciencia, a word of y knowledge, si usted no lo hace en el amor de and Dios, if you don't do it through the love of eso de God, nada vale, it's of no de value. nada sirve. It's of no use. Lo que le da saborcito a los dones What gives that flavor to the es que gifts se manifiesten bajo el amor de Dios. is that it's manifested under the love of Sí. God. Y dice que profeticen, And it says that they prophesy, pero seguid el amor. but followed by love. El amor es más importante que los dones. Love is more important than the Es la gifts. clave de los dones. It's the key of the gifts. Y ahora, es una palabra de profecía. And now it's a word of prophecy. Pero entienda en este sentido que es profecía. But let's understand what exactly this means, Es this muy kind of importante. prophecy. It's very important. No es una palabra profética, It's not a prophetic word. es una palabra de profecía. It's a word of prophecy. ¿Qué es una palabra de profecía? What is a word of Es prophecy? una palabra que edifica, It's a word that edifies. es una palabra que anima It's a word that y encourages. es una palabra que consuela. And it's a word that consoles. Una palabra que edifica, A word that edifies. una palabra que anima, A word that encourages. una palabra que trae consuelo al corazón de una persona. And a word that brings consolation to the heart of a person. ¿Ok? Ese es el don de profecía. That's the gift of the Una prophecy. palabra de Dios A word of que me da God a mí o le da a that's usted given to me or you para dar a otra to give to persona someone else con el propósito de with the purpose of edificarla, edifying them, con el propósito de with the purpose of animarla encouraging them, y con el propósito de and with the purpose of consolarla. consoling them. Esas tres cosas Those are the three es lo things que envuelve that involve este don de profecía. this gift of Es prophecy. decir, que si yo veo al hermano o a la hermana It's to say, if I see a brother or y yo sister noto en sus ojos preocupación, and I notice in their eyes worry, yo no le voy a decir, I'm not going to say, dice el Señor, the Lord says, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. a heart cannot be saddened that Dice el has Christ. Señor God Que says esa cara suya that your da face mal testimonio del gives poder a de bad Dios. testimony of the power of Dice el God. Señor The Lord que says como tú te sientes that the way you es porque feel te falta fe. it's because you lack faith. Ese no es el don de profecía. That is not the word Ese of es un prophecy. regaño. That is an exhortation. Y usted está usando, dice el Señor, And you're saying, the Como Lord gancho says, as a para hook regañar a la hermana to get after porque no le gustó la cara de la the hermana. sister because of her face. ¿Sí? Pero cuando está operando el don de profecía, But when this ve a la gift hermana of the con cara prophecy is desanimada, working and you see a el Señor va discouraged a operar face, en usted Lord will work para through you decirle a la hermana, to say to the sister, hermana, dice la palabra de Dios, sister, the word que says Él no te va a dejar, that he won't leave you, que Él no te va a desamparar, that he won't forsake que you, Él va a estar contigo. that he will be with you. Hermana, dice la palabra del Señor, Sister, the word of God que en el says mundo tendremos that in this tribulación. world we will have Pero tribulations, confíe, Dios ha vencido al but mundo. trust that God has Sí, está dando una overcome the palabra world. de You see, ánimo. you're giving a word of Esta es una encouragement. palabra de edificación You're con la palabra de edifying. Dios. You're edifying through the word of Está God. dando una palabra de consuelo You're a getting a esa word persona. of consoling to that person. Eso es la palabra o el don profético That is the prophetic de, gift de profecía. of prophecy. Es una inspiración divina It's a divine para dar esa inspiration palabra. to give that word. No es para corregir, por It's favor. not to correct No or es get para after. regañar, hermano. It's not to get mad at. Es para, diga conmigo, edificar, It's to edify, animar to encourage, y consolar.
and to console. Sí. Y necesitamos tanto eso en la iglesia. And we need that so much in the church. A mí me entristece mucho, hermano. I'm saddened Cuando llega un hermano when somebody comes to the church que hace 2, 3, 4 meses no venía. that maybe 2 or 3 months hasn't come. Y no falta el hermanito, aquí no, en la otra iglesia. Not here, somewhere El else. hermanito muy súper espiritual. But there's a brother or sister that's very ¿Dónde spiritual. andaba? Where have you been? Ah, yo sé, en el mundial, ¿verdad? I know, you went back to the world, right? Y como te dio bien duro el diablo, And because you got ahora sí vienes a pedirle perdón a Dios. hurt real bad, now you're coming back to ask God Qué for terrible, forgiveness. hermano. That's terrible. Qué terrible, It's hermano. terrible. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno de ellos. Thank God there's no one like that En here. la otra iglesia sí. Somewhere else, yes. Porque aquí, Because here, cuando viene alguien que hace días que no venía, when somebody has viene a come abrazarlo. that they haven't Qué been here a bueno verlo, while, hermano. they're received with He hugs estado orando por ti. and prayers and Me alegra encouragement. mucho verte de nuevo. I'm glad to see you Sigue again. adelante. Continue. Sigue adelante. Continue. Eso pasa en CCI. That should happen here at En la CCI. otra iglesia no, hermanos. But in the other churches, no. Sí, es la manifestación It's the de la manifestation palabra del of the Espíritu Word, of the Spirit, Santo Holy en Spirit profecía. in prophecy. Por amor de Dios, hermanos. No digan Dios dijo cuando Dios no dijo. For the love of God, don't say God said when he really didn't El say. profeta, creo que es Ezequiel el que dice, están diciendo que yo dije cuando yo no dije nada. The prophet Ezekiel said, they're saying that I said and I never said anything. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Let's be careful with Que that suena muy espiritual. because it sounds very Dios spiritual. dice. God says. Y si usted no es maduro espiritualmente, And if you're not usted spiritually pone el mature, radar a ver qué Dios dice. you need to see what God says Porque confunden la palabra profética because it's confused con el that don de profecía. the prophetic word with the El gift don de of prophecy. profecía es una palabra de Dios The gift of prophecy is a word of God para animar, para edify, edificar, para to consolar. encourage and console. Hay tanta gente que necesita consolación, hermano. There's so many people that need to be consoled. Gente en hospitales, People in the hospital, gente que será perdido, ha fallecido el esposo o la esposa. maybe somebody had passed away. Yo les he contado un caso que me dolió mucho en mi corazón, I've told you of a case that happened to me. porque era un hijo espiritual mío. Happened to a spiritual Y son of estaba en mine. el hospital. And he was in the hospital, Y él me llamó llorando. and he called me crying. Nosotros nos habíamos ido fuera de la ciudad, a otra ciudad. We had gone out of town. Estábamos pastoreando allá por Dallas. We were by Dallas. Y me llamó y me dijo, pastor, necesito que ore por mí. And he called me and said, Pastor, I need you to pray for ¿Qué me. tienes? What's wrong? Estoy muy enfermo en el hospital. I'm very sick in the hospital. Y And, pues no sé qué hacer, hermano. well, I don't know what to do. ¿Por qué? Why? Es que mi pastor vino a visitarme It's because my pastor came to visit me, y me dijo que yo estaba así porque andaba en pecado. and he told me I was like this because I was in sin. Y hermano, mi esposa pues le cree al pastor And my wife y todos los believed the días está pastor. diciéndome que me arrepiente y que me arrepienta. And every day she's telling me to repent, Y to me decía repent. el hermano, he tratado de acordarme de todos mis pecados. And this brother was telling me, I've tried to Para remember all my arrepentirme, sins, hermano. to repent. Hasta me he inventado pecados, I've decía, even invented sins porque yo quiero que Dios me sane. because I want God to heal me. Y la cosa era que tenía una pulmonía doble, hermano. And the deal ¿Se is he imagina? had double pneumonia. Del pecadote que tenía. ¿Qué palabra de consuelo es esa, hermano? What kind of consoling word is Él no that? necesita esa palabra de He juicio, doesn't hermano. need that word of Él judgment. necesita una palabra de intercesión. He needed a word of Ahora, si Dios le revela intercession. a usted que hay pecado, Now, if God reveals to you that sea there's sabio en sin, cómo lo dice, be hermano. wise on how you say Pídale a Dios it. sabiduría cómo hablar. Ask God to give you wisdom on how to Pero say hay it. gente, hermano, But there are people que de verdad no tienen lengua, tienen espada. that they don't have tongue, they have a sword or Cuando hablan spear. nomás cortan That y when they cortan y talk, they just cortan. cut and cut and cut. Don de palabra, don de profecía. The gift of prophecy Para animar, to para encourage, consolar, to console, para edificar. and to edify. Eso es lo que dice. Lea 1 Corintios 14, hermano. Ahí encuentra esas tres cosas por las cuales el Señor da la palabra. Desde la leo, ¿ok? 14:3. 14:3 of 1 Corinthians. El que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar, para consolar.
Y Dios quiere usarlo usted, hermano. And God wants to use Dios you, quiere brother. usarlo usted, hermana. God wants to use you, Para sister, edificar, to edify, para animar, to para encourage, consolar. and to console. Recuerde, no es ministerio profético. Remember, it's not a prophetic Es una ministry. palabra de Dios. It's a word from Con God esos tres en mente. with those three things in mind. De lenguas. The gift of tongues. 14:2. 14 Porque verse el 2. que habla en una lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. Note, Notice, habla en una lengua, no en un idioma. they speak in a tongue, not a language. Es muy diferente. It's very different. El que habla en una lengua, él no la entiende. A person that speaks in Si tongues Dios te da is un not mensaje en understood. lenguas, es una lengua que tú no entiendes. If God gives you a message and it's Por and you eso speak se it in requiere tongues, interpretación. you don't understand it, so that's why it needs interpretation. Se requiere que una persona interprete ese mensaje en lenguas. It's required that someone has to sea interpret él that u otra persona. message of tongues, whether that person or someone else. El Espíritu Santo va a revelar The Holy Spirit will el reveal significado de ese the mensaje en lenguas. significance of that message spoken in Versículo tongues. 4. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, si hay un mensaje en lenguas con interpretación requerida, es para edificar a la misma iglesia. Note, Pablo lo dice. Paul says it. Yo quiero que todos hablan en lenguas. I want everybody to speak in tongues. Pero Pablo está diciendo, But Paul is necesitamos poner orden en todo eso. That we need to put order En in la all of iglesia, that. In the church, no quiero que hablen en lenguas. I don't want you to speak in tongues A no ser que sea un mensaje unless it's a message, y ese mensaje requiere interpretación. and that message requires interpretation. ¿Por qué? Why? Vamos al versículo 26. We go to verse 26. ¿Qué significa esto, hermanos? What does this Que cuando signify? reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo o una enseñanza o una revelación o una lengua o una interpretación, todo se haga para la edificación. Si es que alguien habla en una lengua, hablen dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. Si acaso no hay intérprete o no se recibe la interpretación, guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. ¿Sí ve qué bonito? El apóstol establece ese orden. Look at how Paul establishes that order. No es orar en lenguas, hermano. It's not to pray in Si usted tongues. tiene el hablar en lenguas, háblelo en su casa. If you speak tongues, do it at home. Ore en su casa. Pray at your home. Pero si hay el impulso de que sea un mensaje en lenguas, But if there's an impulse of that there's a message in tenemos tongues, que esperar la we interpretación. have to wait for the Que interpretation. Dios se la dé a usted That God gives it to o que you Dios se la dé a alguien or más. gives it to someone else. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia necesita ser edificada. Because the church needs to Y si be nomás son edified. lenguas, And if it's just tongues, nadie entiende no one nada. understands anything. Muchos de nosotros, hermano, Many of us no queremos entrar en este orden. don't want to go into this order. No, yo voy a alabar a Dios como Dios me da. Oh no, I'm going to praise God the way God A mí tells me nadie me to. va a parar el espíritu. Nothing's going to stop the Spirit. Por favor, hermano, hermana, Please, brother and sister, usted no, los de la otra iglesia. not from here, somewhere Aquí hay else. un orden establecido por There's an Dios. established order by Mire el God. versículo 18. Look at verse 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Sin embargo, en la iglesia
prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás que 10,000 palabras en una lengua. Hermanos, no seáis niños en el entendimiento, más bien sed bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Sí, es mejor en la iglesia hablar palabras que podamos entender. ¿Por qué? Por cuestión de orden. Versículo 23. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o no creyentes, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún no creyente o indocto, por todo será convencido, por todo será examinado. Cuestión de orden. Ahí está un visitante, un hermano, una persona que viene por primera vez a un culto. There's the person that comes the first time in a service and everyone is speaking in tongues. ¿Qué pensará? What would they think? Póngase en los zapatos de una persona Put yourself nueva. in their place, and a new person. Todos hablando que nadie entiende nada. Everybody's speaking and no one Un understanding desorden anything. terrible. Very disorderly. Claro, usted va a decir, ¿tan locos? Of course you're going to say, they're crazy. Es un enredo en esa iglesia. It's crazy in that church. Hablan cosas que nadie entiende. They're saying things that no one understands. Sí, eso es desorden. That's disorder. Y Pablo no está negando los dones, por favor. And Paul isn't denying the gifts. No estamos parando al Espíritu We're Santo, not por stopping favor. the Holy Spirit, Pero Pablo dice, poniendo un orden. but we're putting an order. Debemos hacer las cosas en orden en la casa de Dios. We need to put things in order in the house of Hoy hay God. mucho desorden en mucha iglesia, hermano. Today there's a lot of disorder in many churches. Cada quien hace su cosa, Everybody does their own thing, como quiere. whichever way they Porque want, el Espíritu Santo me hizo libre. because the Holy Spirit made me free. Pero no, la libertad del Espíritu Santo no da lugar al libertinaje, hermanos. But the freedom of the Holy Spirit doesn't give you liberty. Mantengamos esto en orden. Let's keep this in order. No se trata de que usted llame la atención. It's not about calling attention to yourself. Se trata de que Cristo sea exaltado. It's about Christ being exalted. Sí. Imagínese, hermano, por favor. Imagine. No confundamos al visitante. Let's not confuse the visitor. Ay, hermano, es que el Espíritu Santo me hace hacerlo. Oh, it's the Holy Spirit. It makes me do it. El Espíritu Santo me empujó. The Holy Spirit pushed me. Mentira del diablo. That's a lie. El Espíritu Santo es un caballero. The Holy Spirit is a Y Él gentleman. no te va a hacer nada que tú no quieras And He's hacer. not going to make you do anything you Él don't no want to te va a do. empujar a hacer algo que tú no quieras hacer. He's not going to push you to do something you don't Demonios, want to sí. do. Demons, yes. Tengamos cuidado, hermano. Let's be careful. A veces no falta quien quiere llamar la atención. It doesn't fail. There's someone that wants En la to danza, cause attention through en la dance oración, or in prayer, en la alabanza. in the praise. Entre menos de usted y más de Cristo. Less Mucho of you mejor. and more of God, that would be better. Cuidémonos, hermano. Let's watch out. No piense en usted. Don't think about yourself. Piense en el visitante. Think about the visitor. Piense en el que no conoce a Cristo. Think about those that don't know Christ. Se haga todo decentemente y en orden, Do dice la everything in palabra. order, the word says. Piense en el que no es salvo, hermano. Think of those that are not saved. Si no pensamos en ellos, If we don't think about y them, cada uno de nosotros hacemos nuestra cosa como nos parece, and we're all doing our own thing the way we feel hay like it, desorden, hermano. then it brings Y disorder. esa persona jamás va a volver ni a este ni a ningún And templo that person will never come to a porque cree church que todos somos iguales. because he thinks we're all the same. Cuando sea tiempo de alabar, alabe. When it's time to praise, praise. Cuando sea tiempo de aplaudir, aplauda. When it's time to clap, clap. Cuando sea tiempo de danzar, dance. When it's time to dance, dance. Cuando sea tiempo de orar, ore. When it's time to pray, pray. Pero no, hermano, no se convierta en una distracción. But don't convert yourself into a distraction. Imagínese usted una pelea de boxeo Imagine a boxing match o un juego de basquetbol or a basketball game, y están en el descanso. and they're during the halftime or Ya the break pasaron time. los 3 minutos, se golpearon. In 3 minutes they were hitting, they were Y aquí punching, están cada quien en su corner, en and su now they're esquina, in their corners, refrescándose, tomando su agüita. refreshing themselves. Y usted comienza
Una izquierda al hígado. And you start Una izquierda al yelling, hígado. hit him in the side or in the liver. No es el tiempo de That's decir una not the izquierda time al to hígado. say that. No que están sentados. They're sitting down. Están en el intermedio del juego de básquetbol. It's halftime of the basketball game. Y gritamos, vamos, Ginobili, vamos, Ginobili. And you start yelling for the team players. No ha comenzado el juego. Wait, the game hasn't started yet. Y así pasa en la iglesia. And that sometimes happens in the Estamos church. en una cosa y otro anda haciendo otra cosa. We're doing something and someone else is doing something else. Hagamos todo decentemente y con orden. Let's do everything No decently llame la and in atención order. hacia ti. Don't bring attention to yourself. Eso es lo que Dios dice, que se haga en orden. A mí me importan los visitantes, hermano. God says to do things in order. Tal vez a Visitors usted no, matter pero to me. A mí sí, hermano. They matter to me. Entonces, los dones son para edificación y termino. The gifts are to edify. And as I Interpretación de close, lenguas. the interpretation of tongues. Es un entendimiento por el It's Espíritu an understanding through the del Spirit, mensaje que se ha dado en lenguas. the message that was given in tongues. Note, no es traducción, Notice, it's not translation porque es un lenguaje desconocido. because it's an unknown Para language todos. for everyone. Entonces usted no puede traducir el mensaje en lenguas. So you can't translate El a Espíritu message in Santo le da el tongues. significado The Holy Spirit gives you the de lo que se ha significance dado en lenguas of what was spoken in y tongues, usted lo da. and you give it. Pero en mente tiene que ser But in mind, you have to. It has to edificación. be Mira el versículo 5. edification. Look at verse 5. Así que el que profetiza, así que yo quisiera que todos, note, que todos hablen lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Y hermano, ¿cómo sé yo que esa interpretación es la correcta? Tu espíritu te da a entender que esa palabra fue interpretada correctamente. How do I know if the interpretation was correct? The O tu Spirit espíritu la rechaza. will reveal that to you. You'll accept it or reject it. Ya les conté la experiencia de una iglesia que yo fui a visitar. I told you an experience of a Antes de church I went to entrar a visit. predicar. Before I started to preach, Número uno, a destiempo. Fuera de tiempo. out of the time, or out Este of hombre se order, levantó a dar una palabra this profética man stood up to give a prophetic word. y después él trajo la interpretación. And then he gave the Y él interpretation, decía, and he said, porque dice el Espíritu del Señor, because the Spirit of God says, mi espada está afilada my sword is y sharpened, estoy listo para cortar cabezas en esta congregación. and I'm ready to cut the heads off of people Y in ese this church. pastor sabio se levantó And that wise con pastor autoridad rose up, pastoral y dijo, en el nombre de Cristo, cállese. and he told him to be quiet in the name of Jesus. Y usted dirá, ¿por qué? And you say, why? Usted sabe por qué. You know why? Cristo no anda cortando cabezas de su Christ doesn't iglesia. come to cut heads off of his church. Ya veía cabezas volar fuera de lugar. Out of place, Ese no era el tiempo de that dar una wasn't the palabra. time to give the word. En otra campaña, una Maybe campaña another, también. maybe another. Estábamos en la invitación, Oh, hermano. during the En la invitación. evangelistic Y esta service, mujer se it levantó was a during hablar the en lenguas, invitation, hermano. and this En la woman stood up invitación. speaking in tongues during the altar call. Lo más importante, hermano. The most important thing of Y a el service. siervo de Dios le llamó la atención. And the servant of Cállese God en el nombre de Jesús. called her attention and told her to be quiet. Sí. Tenemos que tener orden, hermano. We have to have order. No estamos diciéndole no al Espíritu Santo. We're not saying no to the Holy El Spirit. Espíritu Santo es un caballero. The Holy Spirit is a Es gentleman. Dios. It's God. Dios es Dios de orden. God is a God of order. Génesis dice que había caos en el mundo. Genesis says that there was Sobre el chaos in the desorden del world. mundo se movía el Espíritu In that Santo. disorder, that's where the Holy Y Dios Spirit dio moved. palabras sobre ese desorden. And God spoke word over that. Y ordenó el mundo. And he ordered the Él no world. viene para traer desorden, He doesn't hermano. come to bring disorder. Entonces, necesitamos, hermano, entender que Dios es un Dios de orden. We need to understand that. En God la is a God of congregación, en order. las reuniones, In the hermano. congregation, in the services.
Dios da la palabra en lenguas God gives a word in y Dios tongues, da la and interpretación. He also gives the interpretation. ¿Sabe cuál es el problema? You know what the problem is? Que muchos de nosotros no hemos aprendido a oír a Dios. That many of us have not learned to hear how to hear Jesús God. dijo, mis ovejas oyen mi voz. Jesus said, my sheep hear Y my me voice siguen. and they follow me. Necesitamos aprender a oír a Dios. We need to hermano. learn to hear or listen to Saber que God, es Dios el que me está diciendo lo que me está knowing that diciendo. it's God telling me what He's telling me. Ahora, si no hay interpretación, If there is no interpretation, quedémonos quietos. let's be still. Si viene un mensaje en lenguas, If there comes a message in tongues, todos calladitos esperando 1, 2, 3 minutos la interpretación. let's be still and wait for the interpretation. no- If not, Está bien, no hubo. that's okay. There wasn't any. Sí. Tal vez fue el lenguaje de oración, pero no había un mensaje en lenguas. And there wasn't a message. Dios te va a dar la interpretación. God's going to give you the Dios te va a dar la interpretation. manera de expresar, He's going to give you el the way mensaje, to express the porque es message. del Espíritu de Dios a tu espíritu. Because it's from the Spirit of God to ¿Sabe your cuál es el spirit. problema? You know what the problem is? Que para que de acá salga por acá, That from here, for it to come out of tiene que here, pasar por acá. it has to go through Y a here. veces le echamos mente a lo que And Dios dijo sometimes we think too much about y echamos a perder el mensaje. what God's saying, and we lose the message. Usted lo suelta como Dios se lo da. You let it go the way God has given No it to lo you. pase por su cabeza, porque usted va a Don't think poner de su about it too parte. much, because then you'll give your part. Viene a tu espíritu, Comes to your spirit, Dios te da la interpretación, las sueltas. it gives you interpretation, and you O le da otra say it. interpretación, Or He might give it la to someone suelta. else, and you say it. Ve. Es interpretación, It's interpretation. no es traducción. It's not translation. A veces las lenguas son de 1 minuto Sometimes the tongues are y for a usted da minute, la interpretación en 15 segundos. and the interpretation's 15 seconds. A veces las lenguas son de 15 And segundos sometimes the tongues is 15 y usted da la seconds, interpretación en 2 minutos. and the interpretation Y is la 2 gente que minutes no long. entiende dice, no, pero si nomás dijo 15 segundos y mire todo lo que dijo. And people might not understand that. Es Dios expresando el mensaje que se vino en lenguas. It's God expressing the message that was given through tongues. Yo pensaba en esto, en mis nietos. And I thought about this in my Se le grandchildren. pregunto a mis nietos You ask ¿cómo one of my estuvo el día? grandchildren, how was your day? y él me dice, great, And they say, great, pero es todo. but that's it. Le pregunto a otro, ¿cómo estuvo el día? And I ask someone else, Y él hace, how was your day? Eso And es he just todo. shrugs his shoulders, and that's it. o le pregunta a otra y le dice, ¿cómo estuvo el día? But I ask another one, I say, how's your Y day? desde la mañana te comienza a contar todo el día que se peinó, que se lavó los dientes, que comió esto, que desayunó And esto. she'll start explaining que este everything niño of her day. venía vestido con pantalón corto, rojo y que tenía tenis esta niña. Me cuenta todo, hermano. She tells me No everything. me está interpretando, no me está traduciendo, me She's está not interpretando lo que yo translating. pregunté. She's interpreting what I Y eso es lo asked. que hace el Espíritu Santo. And that's what the Holy Nos da el Spirit does. sentir de lo que Dios dice. He gives us what God Pero says. necesitamos, hermano, But we need, necesitamos. Termino, versículo 37 al 40 y nos vamos. Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento. Pero si alguien lo ignora, él será ignorado. Así que, hermanos míos, anhelad profetizar, no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. do everything decently and in order. Las lenguas son de Dios. Tongues are of God. La interpretación de lenguas son de Dios. The interpretation of tongues El is don of de God. profecías es de Dios. The gift of prophecy is from God. Está en la Biblia. It's in the Word. Son para nosotros. They're for us. Pero estudie la palabra. But study the Word. Primera de Corintios 12, 1 Corinthians 12, Primera de Corintios 13, 13, Primera de Corintios 14. and 14. Ahí en su casita, estúdielos. Study them in your home. Léalos y reléalos. Read them and reread them. Y va a dar cuenta And you'll notice que todos estos dones that all these gifts son para glorificar a Dios. are to glorify God.
Como pastor, mi trabajo es enseñar, hermanos. As a pastor, it's my job Y to esta es la teach you guianza this. que tenemos en esta congregación. And this is what we follow here in this Tal vez congregation. usted viene de otro lugar donde hacen las cosas diferentes. Maybe you come from another place Lo that they do things respeto. differently. I respect that. No estoy diciendo que ellos están mal y yo estoy bien. I'm not saying that they're right and I'm wrong, O or no they're estoy wrong diciendo and que I'm yo estoy right, mal y ellos están bien. or they're wrong and I'm right. Estoy diciendo la guianza que tenemos en esta I'm telling congregación. you the way we follow things here at Basada this en 1 congregation, Corintios 12, 13 y 14. based in 1 Corinthians 12, 13, and Una 14. cosa sí le ruego. One thing I do ask, Hermano, hermana, please, brother and sister, anhelemos los dones. let's desire those gifts. Anhelemos los dones. Desire those gifts. Los necesitamos. We need them. Esta iglesia necesita los dones del Espíritu Santo. This church needs the gifts of the Aquí Holy Spirit. necesitamos palabra de sabiduría. We need the word of Aquí knowledge. necesitamos palabra de ciencia. We need that word Aquí of necesitamos wisdom. discernimiento de espíritus. We need the discernment of spirits. Necesitamos lenguas We need tongues y necesitamos interpretación and de the lenguas. interpretation of tongues. Necesitamos la palabra profética. We need the prophetic O el word, don de the profecía. gift of prophecy. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.